Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Quiero ser bastante concreto, quiero ser preciso, conciso y macizo, dice un hermano por ahí, ¿verdad? Para tratar de ir al grano. El tema se llama el cáncer espiritual. Yo quiero apuntalar, la vez pasada estuvimos hablando un poquito de eso, pero quiero apuntalar, bueno, ya hace rato, hace unos años, pero quiero apuntalar algunas cositas y quiero recordarle esto, quiero que veamos esto. El cáncer, este es un concepto, es una definición práctica, sencilla, fácil de encontrar en cualquier enciclopedia. El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control. Yo quiero que tomen bien en cuenta algunas cosas ahí, ¿verdad? Un grupo de células que se multiplican sin control y de manera autónoma. O sea, que no tienen un líder, no tienen una cabeza, no están bajo autoridad. Fíjense qué tremendo, eso es en nuestro cuerpo. Dice, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. Se origina dentro del mismo cuerpo. Entonces yo quiero que note que el cáncer son células que se rebelan. Diga conmigo, células que se rebelan. Cuando alguien tiene cáncer, lo que tiene en su cuerpo es una rebelión de células. Eso es lo que tiene. Fíjese qué tremendo, porque se rebelan a la orden del cerebro. Y dice que se multiplican sin control y de manera autónoma, es decir, hacen lo que quieren, no piden autorización para hacer lo que tienen que hacer. Eso es tremendo, hermano. Hoy no es el tema, yo no voy a hablar exactamente de la autoridad y su papel, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos aquí nosotros miramos que una de las cosas que ayuda al estar bajo autoridad es que uno no forme parte del cáncer que se pueda mover dentro del cuerpo de Cristo, que uno no se vaya a convertir en una célula cancerígena dentro del cuerpo de Cristo como personas. Entonces nosotros tenemos que tener una cabeza y no nos vamos a multiplicar sin control, sino nos vamos a multiplicar o vamos a hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios. Ese es el punto, para que no seamos cancerígenos. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Qué es cáncer? Es rebelión dentro del cuerpo, células que se rebelan. Pero es bien interesante que dentro de los estudios, y usted sabe que sacan datos estadísticos, cuánta gente muere, por ejemplo, de diabetes, cuánta gente muere de otro tipo de enfermedades, por accidentes, pero por cáncer. Me llamó la atención que el dato más actualizado que está es que el 13% de las muertes es por cáncer. Pero yo digo, pero qué casualidad, el 13%, según los datos estadísticos de las causas de muertes, el 13%, perdón hermano, ¿qué significa el 13%? Rebelión. Entonces el 13% de las muertes a nivel mundial es por cáncer. Entonces hasta ahí se deja la evidencia de que el cáncer es una rebelión, hablando a nivel corpóreo. Entonces ahí podríamos hablar de nosotros un antídoto espiritual contra el cáncer físico. Y el antídoto sería primero expulsar cualquier cáncer que hubiera a nivel de alma en nosotros. Entonces, digamos, si nosotros lo viéramos desde el sentido de vista espiritual, una puerta para el cáncer puede ser la rebelión. Porque el cáncer es una enfermedad tan rara, porque mire tantas cosas que le dicen a uno, y ahora con las redes sociales que cualquier cosa comparte la gente y no la analiza, ¿verdad? Pero ahí le dicen a uno que tomar café da cáncer, que comer no se queda cáncer y que no se queda cáncer. Ok, pero entonces ¿por qué nacen niños con cáncer?
y nunca han tomado café. Y cuando nacieron ya nacieron con cáncer. ¿Por qué? Esto es raro, hermano. Porque hay gente que toma café toda la vida y no le da. Entonces, ¿de qué depende realmente? Es una cosa bien tremenda, ¿verdad? Algunos estudiosos que analizan las enfermedades psicosomáticas dicen que el cáncer es un parecido a la diabetes que puede estar relacionada con una depresión. Ellos dicen que en algún momento una persona deprimida puede anhelar la muerte, y al anhelar la muerte puede dar él mismo en su inconsciente dar órdenes a su cuerpo de percibir una enfermedad mortal. Pero yo a nivel espiritual, eso dicen ellos, pero yo eso no lo puedo refrendar con la Biblia, aunque habría que considerarlo. Que por muy deprimido que uno esté, hermano, no somos Jonases para decir, mucho me muero hasta la muerte, ¿verdad? O Elías para decir, quítame la vida, Señor. No, nosotros tenemos que decir, Señor, mientras hay vida, yo te alabaré. Mientras tenga vida, yo te alabaré. No importa mi situación ni mi condición, yo te voy a bendecir, Señor, hasta el día que tú me quieras llevar. Porque también cuando Dios dice, te venís, sea por lo que sea, ¿verdad? Pero mientras Dios nos quiera tener con vida, hay que ser agradecidos por la vida que Dios nos ha dado. Hay que considerar eso que ellos dicen. Pero yo veo que una puerta es la rebelión, porque el cáncer está relacionado con la rebelión. Y aquí yo quiero mostrarle una imagen. La parte de arriba es cuál es el proceso de crecimiento celular, o de multiplicación, mejor dicho, celular en nuestro cuerpo. Constantemente nuestro cuerpo está produciendo células. Usted no se da cuenta, ni yo, pero está produciendo células, y esas células se van multiplicando hasta que llega un punto que el cerebro le manda la orden a una célula y le dice, tu función dentro del cuerpo ha terminado. Entonces, por favor, muérete. Esa es la orden que le manda el cerebro a la célula. Lo que tenías que hacer, ya lo hiciste, así que muérete. Entonces la célula, esa es la parte de arriba, tiene que morir y salir del cuerpo y dejar que las otras que vienen pues tomen su lugar. ¿Sí me voy a entender, verdad? Apliquemos esa primera parte, después nos vamos a ir a la otra. Entonces, todos tenemos, miremoslo dentro de una congregación, de una iglesia, después lo vamos a ver desde el sentido del alma, que quiero ver ahí unas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando a alguien dentro del cuerpo de Cristo le toca morir a algo? Aquí puedo poner infinidad de ejemplos, hermano, porque puede ser que al que le toque morir sea un ministro y que Dios le diga, lo que tenías que hacer, ya lo hiciste. Ahora te toca darle, Moisés, te toca darle lugar a Josué. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Podría ser. O podría ser que no necesariamente sea que se vaya a jubilar, sino que se tenga que ir a otro lugar. Como el caso de Felipe. Felipe, gracias por conquistar toda Samaria. Porque seguramente Felipe dijo, yo voy a ser el pastor de esta iglesiona, dijo Felipe, ¿verdad? Porque él había evangelizado a toda esa gente. ¿Qué iglesiona si toda Samaria se había convertido? ¿A quién le tocaba? Así justamente, así pensando humanamente, ¿a quién le tocaba ser el pastor de Samaria? A Felipe. Sí, él había evangelizado a la gente. ¿Y qué le dice el Señor? Déjale
la iglesia a los apóstoles y que ellos se encarguen de administrarla. Y tú te vas a ir a atender a uno. Tendiendo una iglesiona, tiene que ir a atender a uno que era el etíope. Pero Felipe dijo no. Perdón, Felipe no dijo no, aquí me quedo. Samaria me pertenece. Yo di mi vida aquí, mis años mozos los dediqué a evangelizar a esta gente. No puedo entregar esta iglesia. No, Felipe no alegó, dijo: ok, Señor, eso es lo que tú quieres, entrego la iglesia que yo trabajé y me voy a hacer tu voluntad. Y se fue a atender al etíope. Eso es que la célula hace lo que le corresponde hacer. Tuvo que morir a Samaria y se fue tras el etíope. Si él se hubiera quedado en Samaria, se vuelve una célula cancerígena. ¿Sí me voy a entender? Porque ya no era ahí su lugar. Aunque humanamente parecía que sí, pero ya no era ahí su lugar. Me voy a ir y voy a poner un ejemplo familiar que parece un poco incómodo a veces. No me vaya a apedrear, y si usted quiere lo recibe, y si no, no. Al final, cada uno de nosotros somos dueños de nuestra vida, y cada uno de nosotros paga las consecuencias de sus propias decisiones, ¿verdad? Yo no voy a pagar las consecuencias de lo que usted hace, ni usted de lo que yo hago. Así que lo único que yo puedo hacer es instruirlo, enseñarle y trasladarle aquí algunos ejemplos concretos. Aquí no andamos por donde tía Lola, aquí estamos hablando de un evangelio práctico. ¿Qué pasa cuando un hijo decide casarse? Qué bonito, ay papi, mami, yo no me quiero ir de aquí de la casa. Tan chulo que es vivir aquí, comer de gratis. Ya trabaja y no ayuda en su casa, ¿va? Come de gratis. Yo no me quiero ir de aquí. Me quiero traer a mi esposa a vivir aquí. Entonces, ¿qué pasa? Él le llegó su tiempo de casarse y por lo tanto también le tocó su tiempo de morir a su familia paterna. Fíjese qué cosa. Por eso la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo dejará y se unirá a su mujer. Y si no lo deja, se vuelve una célula cancerígena. Por eso es que hay tanto problema en los hogares cuando insisten en tener a sus hijos casados en la casa. No, ya formó un hogar, tiene que, lo más que se puede hacer es ayudarles de vez en cuando, pero tiene que ver a dónde se va. Porque si no, se vuelve una célula cancerígena en un hogar. Por eso son los problemas, hermano, porque no muere. Mire, y es más, a veces son los hijos los que no quieren morir a su casa paterna. Y a veces son los papás que no quieren morir a sus hijos y no los quieren dejar ir. Ay, no, mi chiquito, tú siempre serás mi chiquito. Aquí quédate con tu mujer. Y después clavo tras clavo y tras clavo. Sí, porque es una célula cancerígena. Le tocaba morir. Ya ve que es bien incómodo el ejemplo. Pues no tiene que saber cuando le toca morir. Solo mi mujer dijo amén, Señor bendito. ¿Por qué no me diste otro tema, Señor? A veces que toca morir. Toca morir. Le puse un ejemplo espiritual. Le puse un ejemplo familiar. Cuando la célula se resiste a morir, se vuelve cancerígena. Se vuelve cancerígena. Otro ejemplo, cuando alguien se casa y no muere a su soltería, se vuelve un cáncer en su mismo matrimonio porque se le olvida que ahora ya no es soltero o soltera, sino que ahora se debe a otra persona
A veces el problema es en el hombre, a veces la mujer, ¿verdad? Que cada uno insiste en seguir su propio sueño, y ahora ya no es el sueño de una persona, ahora es un sueño compartido, pero no quiere morir a su soltería. Yo no quiero ser célula cancerígena, hermano, y que Dios me ayude, ¿verdad? Mis hijos, que Dios los ayude también, ¿verdad? Cuando crezcan y decidan casarse, ya saben cómo pensamos. Y bueno, miremos la segunda parte: división de células cancerígenas. Es la segunda parte, está abajo. Esa célula que debió morir no se muere y se empieza a multiplicar sin control. Ya no le obedeció al cerebro, y eso es lo que causa la enfermedad. Y dice que se multiplican rápidamente, hermano. Pero es una que, si no se detecta a tiempo, puede causar la muerte de una persona, pero rápido, porque se multiplican, y como no le obedecen al cerebro, a nada, no le hacen caso, pero a nada, ni a su padre ni a su madre, hermano. Se vuelven células cancerígenas. Entonces, la rebelión, no reconocer una autoridad, pero también no saber cuándo morir, es lo que produce un cáncer. Mire, voy a poner otro ejemplo espiritual. Ha sucedido, por ejemplo, que cuando se llama a alguien, usted va a ser un diácono, y se le nombra de diácono, y gloria a Dios por eso, y el otro año se le dice: este año no, hoy vamos a poner a otro. Me voy de la iglesia. No quiere morir, se aferra a su puesto. ¿Y qué tal el Señor quiere que descanse? ¿O qué tal el Señor quiere darle otro puesto? ¿O quiere usarlo de otra manera? Pero uno se aferra a veces, y lo que uno tiene que estar dispuesto: Señor, yo quiero estar donde tú quieres que esté, ahí voy a estar. Amén, hermano. Tremendo. Quisiera poner otro ejemplo, pero ya no voy a hacer que usted se... ¿Sí me estoy dando a entender? Le puedo dar gracias al Señor por la palabra, aunque a veces caiga como limón en la herida. Diga: Señor, gracias por tu palabra. Y qué bueno que está diciendo eso, porque alguien podría decir: hermano, pero ni siquiera ha hablado de la Biblia. Bueno, ya le puse algunos ejemplos espirituales, y lo que le dije incluso de morir en el asunto familiar es bíblico, todo lo que le he dicho. Pero vamos a leer la Biblia. ¿Dónde aparece la palabra cáncer? Leamos este pasaje, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Me llama la atención, aquí todavía no aparece la palabra cáncer, pero aquí está dándole el apóstol Pablo instrucciones a Timoteo, y le dice que para presentarse uno delante de Dios le da algunas características, y le dice que uno debe presentarse a Dios con diligencia. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Uno tiene que presentarse a Dios aprobado. Pero note que aquí le está dando instrucciones a un ministro, y luego dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es tremendo eso, hermano. Aquí yo tendría que preguntar, ¿verdad?, qué cosas pueden causar vergüenza a un ministro. Aquí dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No me quiero detener, pero mire la instrucción esta, me llama la atención, que le dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Voy a quitar aquí esto, déjeme un segundito.
porque quería irle resaltando cosas, pero como no me quedé en esas, mejor me voy a quedar aquí. Maneja con precisión la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pásese a la siguiente parte, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es decir, un obrero debe decirle: Señor, yo me esforcé por no presentar un mensaje humanista y por no presentar herejías al pueblo. Lo que estaba en mí, yo hice todo lo que estaba en mis manos para presentarle al pueblo la verdad. Mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuando te presentes delante de Dios, te van a preguntar qué le predicabas a la iglesia. Así que tienes que preocuparte por manejar con precisión la palabra de verdad. Y eso es bien importante, porque hay gente que cree que ser pastor de una iglesia es solo poner alquilar un localito y conseguir un púlpito y unas bocinas y ponerse a predicar. No, momento. Uno de los requisitos, bueno, aquí hay varios, pero uno de ellos es manejar la palabra. ¿Y qué comida le va a dar a la iglesia? Pues si no, se va a poner a escuchar a cualquier perico los palotes y ahí va a sacar su tema. No. La palabra. Está muy fuerte esto, ¿verdad? ¿Qué requisito, hermano? Y se lo digo con temor y temblor, porque yo sí creo que un ministro puede cometer errores, pero que esos errores sean involuntarios. Pero en su mayor parte de su trabajo en la prédica, esa es parte del trabajo ministerial, sea con la conciencia de que Dios le va a pedir cuentas de lo que predica, y que entonces predique con temor y temblor. Es humano y se va a equivocar, pero se va a equivocar inconsciente, pero él en su corazón tiene el deseo de predicar la verdad de Dios. ¿Está conmigo? Y no un mensaje que se oiga bonito nada más, sino que salga del corazón de Dios. Esa es una responsabilidad de un ministro. Que Dios tenga misericordia de mi vida y de todos aquellos que serán llamados y todos aquellos consiervos también. Que Dios nos ayude a hacer ese trabajo delante de Dios. Pero mire por qué el apóstol Pablo le está diciendo eso. Luego le dice: evita las palabrerías vacías y profanas. Es decir, le está hablando de predicar la verdad, y dice: para predicar la verdad tienes que evitar las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Es decir, el que no tiene cuidado de lo que predica, lo que va a hacer es conducir a la iglesia a la impiedad y no a la justicia. Fíjese qué tremendo, que en lugar de que la iglesia vaya hacia la justicia, vaya hacia la impiedad. Está hablándole el apóstol Pablo a Timoteo. Y entonces en el versículo 17, mire lo que dice: y su palabra, óigame, ¿la palabra de quién? De estos que predican palabras vacías y profanas. La palabra de ellos, su palabra, se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Entre paréntesis, Fileto quiere decir amigable, o sea que predicaba bonito. Ese era un cuate que se ganaba al público, hermano, cuando predicaba, porque era tan sonriente, sus chistes, sus bromas. Pero el predicar amigable no necesariamente está relacionado con la verdad. Tampoco el predicar bravo. Yo voy a predicar la verdad, por eso soy bravo. No, tampoco.
Pero lo que aquí está, la Biblia nos está enseñando es que no es que un mensaje sea bonito, sino tener el discernimiento de que sea la verdad de Dios. Su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces aquí está hablando de trastornaron la fe, esa palabrería vacía, profana, que ahí hay mucho que sacar, pero el punto es que la palabra de estos es una palabra gangrena, y esa palabra gangrena en el original es cáncer. Entonces es una palabra cáncer, es una palabra que produce cáncer, pero produce un cáncer espiritual. Entonces aquí ya vemos que ya no hay un cáncer, ya no es un cáncer literal, sino es un cáncer a nivel espiritual, que puede ser producido por palabrerías vacías y profanas, que eso produjeron ese cáncer, dice, y su palabra se va a extender como un cáncer, y que empieza a carcomer, empieza a contaminar. ¿Qué es un cáncer? Células que se multiplican sin control. Si es una palabra cáncer, ¿qué sería entonces? Mensajes de gente que no le entrega cuentas a nadie. Por eso es que debe de haber autoridad. Debe haber autoridad. Vení para acá, ¿vos por qué estás predicando eso? ¿Cómo es eso que estás predicando eso? Eso es un cáncer. Mire, ¿qué sería un cáncer entonces? Digamos que un pastor dice: yo no voy a estar unos días, me voy a ir a conquistar Europa. Mientras tanto voy a dejar a fulano, no Himeneo y Fileto, sino sus primos, ¿verdad? Los voy a dejar a cargo de las prédicas. Y resulta que ellos empiezan a predicar todo lo contrario que el pastor ha enseñado. Pero por lo menos ellos están conscientes de que si el pastor los agarra, los puede disciplinar. O puede decir: tal vez nos ganamos a la iglesia y le quitamos la iglesia al pastor, ¿va? Pero entonces empiezan a predicar cosas contrarias a lo que se ha predicado. Eso fue lo que Himeneo y Fileto ya no respetaron la línea doctrinal del apóstol Pablo, sino que empezaron a predicar lo que ellos querían predicar. No le rendían cuentas a nadie. Entonces la palabra gangrena es esa: predico esto porque me parece bonito, sí, pero ¿a quién le entrega cuentas de lo que predica? Tremendo eso, hermano. Ya voy a dejar un poquito la predicación, pero estoy hablándole que es un cáncer no necesariamente físico. Sigamos. Miremos otras versiones, este mismo versículo. Su enseñanza se propagará como un cáncer. La palabra de Dios para todos. Himeneo y Fileto han hablado así. Entonces es una enseñanza cáncer. Su enseñanza se propagará como un cáncer. Gente que no reconoce autoridad y que no le rinde cuentas a nadie de lo que está predicando. La Biblia, nuestro pueblo, son discursos que se propagan como gangrena. Tal es el caso de Himeneo y Fileto. Se propagan, que tan fácil se propagan a veces los mensajes, hermano. Fíjese que nosotros pagamos para salir en televisión, en la televisión aquí local, ¿verdad? Tampoco es una gran cantidad, pero sí pagamos para salir en televisión. Nosotros predicamos que es el tiempo de los 5 ministerios. Nosotros predicamos de la cobertura apostólica y pagamos nuestro espacio.
Pero a veces gente que no paga para salir en la televisión y que está en contra de los 5 ministerios, ¿cómo la ponen? Sí, pero yo digo, ¿cuánto les pagó este predicador para salir en el canal donde yo sí estoy pagando por salir? Él no está pagando nada y lo ponen un montón de veces. Se puso feo esto, ¿va? Y se propaga. Y él está diciendo que no hay 5 ministerios. Él está diciendo que no hay cobertura apostólica, que los apóstoles solo eran para el tiempo antiguo. Pero eso pero ¿de dónde se sacan esas cosas? Pero lo ponen. Bueno, se propaga. La Biblia Arcas Fernández, miren lo que dice: y su enseñanza es como un cáncer que todo lo devora. Tal es el caso de Himeneo y Fileto. Entonces el cáncer lo devora todo. Cuando empieza a introducirse un cáncer dentro del cuerpo de Cristo, empieza a devorar y empieza a destruir gente que tal vez estaba bonita en los caminos del Señor, pero empezó a oír palabra gangrena, palabra cáncer, y se contaminó hasta que terminó todo totoreco y deja las cosas de Dios, hermano. ¿Cómo distinguirse es una palabra cáncer? Cuando no se le entrega cuentas a nadie de lo que se está predicando. Yo quiero decirle que su pastor entrega cuentas de lo que predica. Y cuando tengo dudas, tengo a quien preguntarle. Su pastor pregunta, hermano. El domingo es Santa Cena. Lo invitamos para la Santa Cena. Pero ahí le voy a platicar algunas cosas que tanto tiempo de ser cristiano y yo tenía mis dudas, y en este último retiro que hubo de pastores, yo le pude preguntar a mi apóstol. La vamos a hablar el domingo, no se lo pierda. Pero ahora lo puedo hablar con libertad, porque ya lo refrendé. Un criterio ministerial, hermano, con una trayectoria espiritual, pero también una trayectoria ministerial, que también él estuvo a los pies de su apóstol en su oportunidad, que se sujetó a su apóstol. Entonces uno puede decir, no, aquí sí, y que no es una enseñanza que va a entrar tras el dinero, sino que es una enseñanza que va tras la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a dejar un poquito esto porque se puso un poquito difícil. Solo quiero decirle que esa palabra gangrena es el griego 1044, por los que estudian el diccionario. En el Strong dice que es morder, es una úlcera, que es gangrena. No dice mucho, ¿verdad? En el diccionario Togi dice gangrena, cáncer, así lo traduce, la misma palabra. Pero en el diccionario Vine, mire cómo dice que esa palabra gangrena, que es cáncer, mire cómo lo dice: úlcera destructora, que disemina corrupción y produce descomposición. Entonces, ¿cómo traducen gangrena o cáncer? Úlcera destructora que disemina, donde va pasando disemina corrupción y al final produce descomposición. Ese es el cáncer. Empieza a corromper y al final descompone las cosas. Entonces me quiero ir así en los minutos que me quedan. Quiero hacer un pequeño resumen. Primero le hablé del cáncer físico, los principios esos del cáncer.
Le puse algunos ejemplos espirituales y familiares. Luego le hablé del cáncer a nivel doctrinal, a nivel de púlpito, a nivel de predicación, como un cáncer, como una gangrena que se disemina en medio del cuerpo de Cristo, y le expliqué algunos puntos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Pero quiero hacer la pregunta. Sí me he estado dando a entender, ¿verdad? Levante su mano si me está dando a entender. ¿Le puede dar gracias a Dios por la palabra nuevamente? Dígale gracias, Señor, por tu palabra. Síguele dando gracias a mi pastor, Señor, por favor, para que no duela mucho cuando Él diga las cosas, Señor. Da un aplauso al Señor todavía, hermano mío. Entonces, ahora quiero pasarme al cáncer, siempre en el sentido espiritual, pero en nuestra alma, no en nuestro cuerpo, no en nuestra familia, no a nivel ministerial o a nivel de palabra o a nivel de enseñanza, sino a nivel de alma. ¿Habrá cáncer en el alma? Entonces yo quiero que miremos algunos ejemplos. ¿Cómo puede un cáncer irse diseminando, ir contaminando, corrompiendo, multiplicándose y descomponer algo? Segunda Crónicas 26:16 dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente, se corrompió. Su corazón se corrompió y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y alguien dice: pero si entró a quemar incienso, ¿cómo fue que fue infiel al Señor? Que no le correspondía a él hacer eso. O sea, uno puede hacer algo bueno, pero fuera de orden, y si lo hace fuera de orden, se lo toman como malo. Esto es cardíaco, hermano. Si yo hago algo bueno, pero está fuera de orden, me lo toman como malo. Entonces él quemó incienso. Le pregunto, ¿era bueno o era malo quemarle incienso al Señor? Si al Señor le agradaba eso, era parte de los cultos en ese tiempo. ¿Cuál fue el problema? Que no era en el orden, no le tocaba a él, le tocaba a los sacerdotes. Y él era rey, es el rey Usías. Entonces aquí nosotros vemos que actuó corruptamente, le fue infiel al Señor, quiso alterar el orden de Dios, pero el cáncer había empezado en su corazón. Se evidenció después, cuando él hizo algo fuera de orden, se evidenció que había cáncer, pero el cáncer había comenzado dentro. ¿Cuál fue el cáncer ahí? El orgullo fue la culminación, pero ¿sabe cuál fue el cáncer? No supo manejar el éxito que Dios le había dado. Y cuando no supo manejar el éxito que Dios le había dado, eso se empezó a convertir en células cancerígenas. Y lo convirtieron en orgullo. El tumor se llamaba orgullo. Ese es el orgullo, es un tumor en el alma, es un tumor cancerígeno. Cuando alguien no sabe manejar el éxito, termina siendo orgulloso. Y ahí hay diferentes tipos de éxito. Uno podría hablar del éxito material. Alguien tiene dinero y no sabe manejar eso se va a volver cancerígeno, va a ir creciendo y creciendo hasta que se convierta en un tumor llamado orgullo. Alguien no puede manejar un talento, un don que Dios le da, un don espiritual o un talento, una habilidad. Dice: yo soy bueno, sin mí la iglesia se derrumba.
no supo manejar lo que Dios le dio, se volvió una célula cancerígena, se multiplicó y se convirtió en orgullo. Dios había bendecido a este varón, a este rey, y dice que cuando llegó a ser fuerte, cuando alcanzó el éxito, cuando logró lo que había anhelado, cuando alcanzó sus sueños, en ese momento no lo supo manejar y no murió. Él tenía que poner el éxito a los pies del Señor y decir: gloria a Dios, Señor, por esto que me has permitido, pero yo sé que no puedo hacer nada si tú no lo haces por mí. Mire, hermanos, si la mayoría de cosas buenas que hacemos es porque Dios las hace. Si nosotros a cada rato andamos metiendo las extremidades, hombre. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aún nuestros errores Él nos ayuda ahí, hombre. Pero él llegó a ser fuerte y consideró que el éxito él lo había alcanzado. No lo supo manejar, no murió a su éxito, no se lo entregó al Señor y se convirtió en un cáncer. Terminó en orgullo. Al convertirse en el tumor orgullo, entonces empieza a evidenciarse. Su cáncer se empieza a evidenciar con sus actitudes. ¿Y cómo se evidenció? Usurpó un lugar que no le correspondía. Pero el cáncer estaba en su alma. Cuando alguien quiere usurpar un lugar que no le corresponde, tiene cáncer. Tiene cáncer. Eso no te correspondía. ¿Por qué lo hiciste? Tiene cáncer. Qué tremendo esto, hermano. Fuera todo orgullo de nuestro corazón en nombre de Jesús. Fuera todo cáncer en nuestra alma, hermano. El orgullo es un tumor en nuestra alma que hay que expulsar en el nombre de Jesús. ¿Y cómo morimos? ¿Cómo hacemos que esa célula cancerígena muera? Es decir: Señor, sin ti no soy nada, soy un inútil. Dice la Biblia que después de haber hecho lo que Dios nos pidió, le vamos a decir: siervos inútiles somos. Qué tremendo, ¿eh? Aún si Dios lo ha bendecido, dice la Biblia que Él es el que da la capacidad de hacer riquezas. Y Él es el que bendice la obra de nuestras manos. Amén. No al cáncer, el alma. Aprendamos a manejar nuestras bendiciones y ser sencillos delante del Señor. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias. Yo sé que todo depende de ti, Señor. Todo depende de ti. Todo está en tus manos. Da gloria a Dios todavía, hermano. ¿Cuántos quieren que sea expulsado todo cáncer de su vida? Si algún momento ha habido algo así, esta noche lo vamos a expulsar en el nombre de Jesús. Diremos otro, Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, obstinados, que andan calumniando. Son hierro y bronce. Todos ellos están corrompidos. Entonces se corrompieron. Pero ahí no hay más que hablar. Son rebeldes. Y por ser rebeldes y obstinados, ¿cómo se evidenció? El cáncer no es la calumnia. El cáncer es la rebelión y la obstinación. Son palabras parecidas, pero ayúdeme a predicar. ¿Cuál es la diferencia entre rebelión y obstinación? Los que están despiertos, ayúdeme. Dígale que está a la par suya: despiértate. ¿Cuál es la diferencia entre rebelión y obstinación? ¿Qué? Mire lo que dice aquí la hermana. Obstinación es necedad. La obstinación es familiar de la necedad. Ahí no está bien. Yo aquí quiero. No, hombre, pero mira, si ahí está el barranco, ¿qué importa? Yo aquí quiero. Obstinación. La obstinación es célula cancerígena.
¿Y qué es la rebeldía? Desobedecer. ¿Te vas para allá? No, me voy para allá, solo por llevar la contraria. Son células cancerígenas. ¿Cómo se evidencia que alguien tiene ese tipo de cáncer? Cuando calumnia, cuando señala, porque entonces se considera superior a los demás, y cuando se considera superior a los demás empieza a usar su dedo calumniador. Así se evidencia. Y aquí mismo dice la Biblia, son hierro y bronce. Mire qué tremendo. El hierro tiene que ver con la dureza, con algo difícil de domar, y el bronce tiene que ver con juicio. Entonces dictan juicios a otros, pero porque ellos mismos son duros de corazón. Nuestro corazón tiene que ser sensible, tiene que ser humilde. Antídoto contra este tipo de cáncer: la humildad, la obediencia. Todavía le da gracias al Señor por la palabra, hermano. Génesis 49:5, mire este. Aquí habla de la obstinación también, pero yo quiero que vea esto. Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Entonces aquí vuelve a hablar de la obstinación, pero ya hablé de eso. Pero aquí dice su ira. Su ira. La ira fue el tumor. Quiero decirle cuál fue la célula cancerígena. La ira fue el tumor. ¿Dónde empezó a expandirse el cáncer? Cuando violaron a su hermana. Pues déjeme explicarle, hermano, que lo que le sucedió no se lo deseo a nadie, y fue algo difícil, algo terrible. Que violen a su hermana, pues es su hermana y la violaron. Y ellos no pudieron perdonar. Y el violador, dice que no fue un violador que la violó y se fue huyendo. El violador dio la cara, les pidió perdón y le ofreció matrimonio a la muchacha. Y aún así no pudieron perdonarlo. Hay gente que aunque le pidan perdón, no puede perdonar. Y entonces, como no puede perdonar, en su corazón empieza a desarrollarse un cáncer que se llama sed de venganza. A causa del no perdonar, a causa del resentimiento que hay, empieza a tener una sed de venganza. Esa sed de venganza empieza a crecer y se convierte en una ira descontrolada. Porque hay una ira que sí se puede controlar. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento: airaos, pero no pequéis. Está bien que te enojes, pero no peques. Contrólate, papadito, ¿verdad? Pero esta ira no se podía controlar porque era una ira que era un tumor producido por el resentimiento, por la falta de perdón. Entonces yo le quiero decir, voy rapidito, hermano, pero se lo quiero dejar en su corazón. Si no hemos perdonado algo, eso puede producir un tumor en nuestra alma. Y esta noche yo le llamo a la reflexión y le insisto de que es necesario perdonar. Somos hijos de Dios y hemos conocido qué es ser perdonados por Dios. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios tantas veces, verdad? ¿Verdad que es rico sentirse perdonado? ¿Y cómo Dios puede perdonarnos si a nosotros nos cuesta tanto? Si la Biblia dice que nosotros, hermano, participamos de su naturaleza. Entonces no estoy profetizándole, pero en base a la palabra casi que le estoy profetizando. Si no perdonamos, nos vamos a llenar de cáncer en nuestra alma, No estoy profetizando cáncer en su cuerpo. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Usted no va a morir de cáncer, y en el nombre de Jesús desechamos esa enfermedad.
Estoy hablando en el sentido espiritual, solo para que nosotros reflexionemos. No nos llenemos de cáncer. Perdonemos. Más si nos han pedido perdón. Que esto es bien tremendo, hermano. Casos tan difíciles como, por ejemplo, la infidelidad en un matrimonio. Y más si la mujer nunca lo encontró, sino que él se lo confesó. Y le dice, de veras, yo no puedo estar aquí porque te amo, yo te pido perdón. Hay casos donde sí, la mujer lo agarra y todavía dice, yo no fui señorita Laura, ¿verdad? Yo no fui señorita Laura. Es bien complicado, ¿verdad? Porque hay que ver en un matrimonio cuál es la diferencia entre perdonar y seguir juntos, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero aún que lo haya agarrado y que sienta que le está pidiendo perdón hipócritamente, usted puede decidir, mujer, ese es un ejemplo hipotético, usted puede decidir si sigue viviendo con él o no. Tiene el derecho bíblico de decidir si sigue viviendo con él o no. Pero a donde usted no puede decidir es si lo perdona o no. Debe de perdonar. Puede ser que diga, te perdono, pero ya no puedo seguir viviendo. Esa es otra cosa. Pero debe de perdonar. No sé si me voy a entender. Estoy hablando de casos extremos, ¿verdad? Bueno, hay otros casos. La vez pasada que vino el evangelista, nos habló de que asesinaron a su hermano y ellos averiguaron quién había sido. Y que perdonaron. Y estoy hablando de casos extremos, hermano, y a veces una mirada no la perdonamos. Es tiempo de perdonar. Iglesia hermosa, es tiempo de perdonar para que expulsemos todo cáncer de nuestra alma. No al cáncer, que no se propague ese cáncer y se convierta en una ira desenfrenada por la sed de venganza que se fue propagando. Tremendo, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Segunda Samuel 15:4, si me ayudan con el piano, porque si no voy a seguir y yo quiero ministrar esta noche. Yo sé que hay hermanas que se preparan para las ventas ahorita, pero le quiero decir que todavía no voy a terminar el culto, porque quiero ministrar esto, quiero que expulsemos esto. Así que con dos que se muevan es suficiente para preparar lo que tienen que preparar, pero que más nosotros nos preparemos. Digamos, Señor, yo quiero expulsar cualquier tipo de cáncer que haya en mi alma, aquella cosa que se esté propagando, yo quiero morir a eso, porque si eso muere, ya no se vuelve cáncer. Segunda Samuel 15:4, decía además Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. ¿Cuándo no? Este es Absalón. Su cáncer se está evidenciando con un deseo de poder. El tumor se llamaba deseo de poder. Él quería tener el control, quería usurpar. El rey no está haciendo bien las cosas. Si yo fuera el rey, yo las haría bien. Pero había algo ahí. A él también le violaron a su hermana.
había resentimiento igual que en los otros, pero se vengó. O sea que este tuvo doble cáncer. Mató a su hermano que la violó. Pero ¿sabe qué es lo que él guardaba en su corazón? Que su padre David no había hecho justicia cuando habían violado a su hermana. Amnón era el primogénito, era el heredero al trono, era el favorito de David. Amnón violó a Tamar y solo tenía dos caminos bajo la ley de Dios, bajo la ley mosaica. Uno era, se casaba con ella y nunca la podía despedir, aunque le hiciera berrinche, no se podía separar de ella. La otra opción era que lo apedrearan. Solo tenía dos. Y David era el rey, y él tenía que decir que se haga lo que se tiene que hacer, que él decida cuál de las dos cosas quiere. Pero como era el rey, lo protegió. Qué mal se le hace a un hijo cuando se le protege de la justicia. Que la maestra no lo vaya a regañar, y si se porta mal, yo sé que es su hijo, pero se tiene que regañar y decir: maestra, con toda razón, gracias por corregirlo. Entonces estaba David ahí, cubrió al violador. Absalón se desquitó y mató tomó la justicia por su mano, en su propia mano. Mató a Amnón, pero no se le olvidó que su papá no había hecho justicia. Entonces mire lo que está diciendo aquí: cualquiera vendría a mí y yo le haría justicia. Él lo que está diciendo es: mi papá no hace justicia. Entonces él tenía en su corazón un recuerdo de una injusticia. Yo no sé si en algún momento le hicieron alguna injusticia a usted. Yo esta noche lo que le quiero decir es que se muera ese recuerdo hoy en este lugar. Porque si lo sigue recordando, se puede convertir en un cáncer. Y aquí se convirtió en un deseo de poder. Ese era el tumor, deseo de poder. Y al final ese deseo de poder lo volvió loco, que quería matar a su propio padre. Tan loco se había vuelto. Cualquier recuerdo de injusticia, ya sea en su niñez, en su adolescencia, en su juventud o cualquier momento, hoy dígale: Señor, quiero morir esos recuerdos. Yo no quiero estar recordando las injusticias. Ay, es que si mi abuelita me hubiera mandado a la escuela, pues si abuelita ya se murió. Y si no fue a la escuela, pues pídale al Señor y vaya ahora a sacar sus básicos por madurez. Pero los recuerdos que uno se aferra a ellos, los recuerdos de la injusticia, y uno se aferra a ellos, se pueden convertir en un cáncer en el alma. Y hoy tenemos que dejar esos recuerdos, que vamos a morir a esos recuerdos en el nombre de Jesús, porque esas son células cancerígenas. ¿Cuántos quieren morir? Bueno, esas células tienen que morir. Termino con Efesios 4:22. Se explica solo que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces son deseos de la carne. Esos deseos de la carne realmente son el tumor. Se evidencian. ¿Dónde comenzaron los deseos de la carne? No morir al viejo hombre. De ahí está claro: os despojéis del viejo hombre que se corrompe. Cosas viejas que venimos arrastrando.
no nos ministramos, seguimos arrastrando cosas pecaminosas. Y entonces tenemos deseos descontrolados, carnales. Esos deseos ya se están evidenciando, ya están saliendo a luz, ya es el tumor que está saltando. Pero es porque no se fue matando, no se fue matando. A veces hay que matar ancestros, a veces hay que eliminar leyes de los miembros, un montón de cosas, la administración. Pero hoy le vamos a decir al Señor: quiero morir al viejo hombre. Amén. Amén. Póngase de pie, yo quiero hacer una oración. Vamos a desechar todo cáncer en nuestra alma. Solo quiero recordarle los 5